viviré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. En esta mañana, el tema que quiero compartir con ustedes es el siguiente: recuperando lo perdido. Si meditamos de una manera seria y responsable, vamos a llegar a la conclusión que todos a lo largo de nuestra vida, aunque seamos muy jóvenes o ya tengamos una edad avanzada, pues vamos a reconocer que hemos perdido cosas en el camino. Hay cosas que no son muy importantes que perdemos, no tienen demasiada trascendencia, pero hay cosas que a lo mejor no le damos importancia, o la importancia que requiere, y la estamos perdiendo, y sí que tiene una trascendencia, porque una pequeña pérdida de algo importante nos lleva a un desastre grande. En esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a meditar y vamos a considerar, porque indiscutiblemente todos nosotros vamos a darnos cuenta que hemos perdido o estamos perdiendo, o inclusive vamos a perder cosas. Hay cosas que corresponden a lo natural, a lo físico, y tienen su valor. La pena o la lástima que como hijos de Dios, como seres espirituales que somos, que la mayoría de las veces le damos más importancia a lo material, a lo físico, a lo humano que a lo espiritual. Y ese es, podríamos decir que es nuestro mayor error. Y eso indiscutiblemente nos desenfoca de una realidad importante para cada uno, para cada persona, personalmente. El no tener la claridad, el enfoque del valor de las cosas, la importancia sobre las pérdidas de las cosas, pues puede ser que nos esté llevando a una posición desequilibrada, a una posición egoísta, a una posición que más que alimentar lo bueno de nuestro hombre interior, lo esté dañando, lo esté perjudicando. Estoy hablando a gente que ya le ha entregado su corazón a Cristo. Estoy hablando a gente que supuestamente ha alcanzado el conocimiento de Él. Estoy hablando a gente que hay temor de Dios, hay respeto, reverencia a la palabra eterna de Dios. Que supuestamente tenemos entendimiento de lo que realmente nos beneficia o lo que nos perjudica. Por eso en esta mañana vamos a considerar, podemos estar perdiendo objetos materiales, dinero, podemos estar perdiendo casas, coches, o yo no sé cuántas cosas, miles de cosas que materialmente se pueden perder. Pueden ser importantes, yo no digo que no sea importante, pero en esta mañana lo que el Espíritu Santo siento que quiere hacer con nuestras vidas es captar la atención para posicionarnos en un conocimiento real de lo que realmente es importante para nuestras vidas, porque indiscutiblemente hay cosas que las vamos a perder, pero según nuestra actitud, o vamos a poder recuperarlas y aún vamos a recuperarlas con mayor fortaleza, con mayor estabilidad, con mayor riqueza, con mayor bendición, o según nuestra actitud la vamos a perder para siempre. La trascendencia de las pérdidas que no se recuperan pueden ser trágicas, cosas que pueden llevarnos a
posiciones completamente de ruina. Y a lo mejor no estoy hablando de una ruina material, estoy hablando de una ruina espiritual. Y es mucho más importante. De hecho, de los labios de nuestro Señor Jesucristo salió una enseñanza, una palabra en Mateo 16, 26. Nuestro Señor Jesús habló estas palabras. Y creo, hermanos, que necesitamos poner nuestros sentidos espirituales para entender la importancia y el valor de ello. Dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Vamos a centrarnos un poquito en esta realidad. Jesús dijo que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. La Biblia dice que todos nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero tenemos que centrarnos, ajustarnos lo mejor que podamos en el conocimiento de la gracia de nuestro Señor Jesucristo a entender esto. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia resalta lo primordial, lo más importante para nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense, vengan conmigo ahora para que sigamos leyendo unos versículos. En Lucas, capítulo 15. El Señor enseñó varias parábolas en las que Él destaca la pérdida, la oveja perdida, el dracma que se perdió, el hijo pródigo que se perdió. Cada uno tiene un valor. Y el Señor quiere que en esta mañana nos centremos. Y le voy a hacer una invitación. Quiero que me preste atención ahora. Quiero invitarle, mientras el Señor nos habla, mientras Dios nos habla, que usted pueda hacer un inventario de las cosas que usted ha perdido. Después vamos a hablar de 5 pasos de cómo recuperar lo perdido. Pero sería buenísimo, le digo que esto lo puso el Señor en mi corazón. Sería buenísimo que usted y yo pudiéramos hacer un inventario de lo que hemos perdido. Ya he dicho antes que según nuestra actitud vamos a recuperar lo que hemos perdido y lo vamos a recuperar con mayor riqueza, con mayor estabilidad, con mayor firmeza, con mayor poder. Después lo vamos a ver por la palabra. Por eso le ruego que trabajemos todos un poco juntos. Esto es para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de su vida, para la edificación de su llamado, de su ministerio, para la edificación de su familia. Es la palabra de Dios lo que le da vida a todo. Y cuando Dios nos habla, Él le da vida a todo. Es la palabra de Dios. Tiene el poder para traer a la luz todas las bendiciones que Dios ha prometido para nuestras vidas. Y en esta parábola del capítulo 15, verso 8 en adelante, dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la luz no enciende la lámpara, y barre la casa
y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Este versículo final nos da la idea y puntualiza el texto con el contexto de lo que realmente Dios está resaltando como importante, y es la salvación de nuestras almas. Número uno, lo más importante para Dios, lo más importante para Jesús es la salvación de tu alma. Que tú no seas un perdido. Entre todas las pérdidas que humanamente podemos tener, entre todo lo que podemos perder, lo peor es que hayamos perdido nuestra alma, que nuestra alma esté perdida. Por eso Jesús, y partiendo de esta base, puntualizando la importancia de la recuperación de nuestras almas, yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia. Antes he dicho que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y Él vino a rescatarnos, Él vino a cogernos. Dice que todos estábamos descarriadas como ovejas, cada uno por su camino. Estábamos perdidos. El mismo Jesús dice que cuando Él iba por las aldeas predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad en el pueblo, dice que sentía compasión por las almas. Es lo que más le interesa al Señor, porque las miraba y las veía como ovejas que no tienen pastor, y una oveja que no tiene pastor es una oveja perdida. Y cuán importante es entender. Mira, hermano, como he dicho antes, podemos perder dinero, podemos perder la casa, ¿sabe cuando ya empieza la cosa a ser seria? Y cuando estamos perdiendo a nuestra familia, cuando perdemos la unidad en el matrimonio, cuando perdemos el respeto, nos perdemos el respeto, cuando perdemos el amor, cuando perdemos la fe, cuando perdemos la esperanza. Hay cosas, hermanos, que tienen una importancia trascendental, y que si eso lo perdemos y no lo recuperamos, nuestra vida va a ser un desastre. Podemos incluso llevar a cabo un tremendo esfuerzo religioso para aparentar ser algo que en realidad no somos, para aparentar que somos felices cuando no somos felices porque hemos perdido nuestra felicidad, para aparentar que estamos estables, que estamos firmes, cuando en realidad lo hemos perdido. No lo tenemos. Creo que lo que Dios está interesado en esta mañana, en primer lugar, para recuperar lo perdido, usted y yo tenemos que llegar al punto de no engañarnos a nosotros mismos. Porque cuando nos engañamos a nosotros mismos, es casi imposible darnos cuenta del valor de lo que hemos perdido, y mucho menos vamos a tener la visión ni la actitud para recuperar lo que hemos perdido. Creo que es importantísimo que en esta mañana, acuérdese, estamos haciendo un inventario de lo que hemos perdido, porque vamos a accionarnos para recuperar lo que hemos perdido.
Es posible que entre las cosas que hemos perdido estemos poniendo en peligro lo más importante, que es nuestra alma. En el Salmo 51, David le declara al Señor y le dice, devuélveme el gozo de la salvación. ¿Por qué le dice esto David al Señor? Porque había perdido el gozo. Y espíritu noble me susté. ¿Por qué dice esto? Porque ya sentía que el Espíritu de Dios no estaba ahí de la forma y manera que estaba en otro tiempo, su vida. Entonces se pierden cosas sumamente importantes. Y a veces nosotros queremos recuperarla, pues haciendo un esfuerzo sobrenatural, queriendo pagar nuestra bendición o hacer un sacrificio humano. Pero dice la palabra que los sacrificios de Dios, Salmo 51 también, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, es lo que no desecha el Señor. Era Dios, he dicho que según nuestra actitud frente a la realidad de nuestras pérdidas, así estaremos proyectando para recuperar o para perderlas para siempre. Por eso es que es sumamente importante la actitud que mantenemos ahora. Por eso le ruego al Señor que el Espíritu Santo esté tocando nuestra sensibilidad, nuestras fibras espirituales, para que podamos despertar y darnos cuenta de lo que realmente es primero y lo más importante. Pablo habla de que cuidemos de nuestra salvación con temor y temblor. Eso tiene que ver con la salvación de nuestra alma. Hermano, ¿usted quiere realmente meterse en un proceso de recuperación de las cosas perdidas? Lo primero que tiene que hacer es establecer, afirmar, fortalecer, asegurar la salvación de su alma. Y darle al Dios de nuestra salvación toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza merecida a su nombre. Mire ahí, vamos a mirar 5 pasos que nos van a ayudar a recuperar las cosas perdidas. Les digo que sea en el contexto que sea. Obviamente lo más urgente es lo primordial. Y lo que tenemos que priorizar es alcanzar, recuperar lo más importante. Amén. La seguridad de la salvación de nuestras almas. Número 1, una recomendación. Reconocer el valor de lo que hemos perdido. ¿Por qué digo esto? Jesús mismo, a través de sus parábolas, nos hace un contraste y nos habla de la oveja perdida, del drama, el hijo perdido. Y a veces, hermanos, pues en un momento determinado nos damos cuenta que le damos más importancia a lo material que a lo espiritual, o la pérdida de un hijo. Entonces vamos a centrarnos un poquito en esto. Reconocer el valor de lo que hemos perdido nos levanta en una urgencia de entendimiento para que podamos accionarnos de una manera ágil, de una manera rápida, de una manera sabia, para poder recuperar lo que hemos perdido. Si lo que hemos perdido nos es indiferente, a veces estamos en la iglesia y no valoramos la importancia de ser edificados, alimentados, fortalecidos, nutridos, enriquecidos por la palabra de Dios, por la administración del Espíritu Santo, por la gloria de Dios sobre nosotros. Y el no valorar esto hace que en un momento determinado cosas que a lo mejor tenemos, que todavía las tenemos,
pues que despertemos un día y ya no la tengamos. Como la iglesia de Éfeso, que el Señor la alaba por su responsabilidad, por su trabajo, por el orden que lleva. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermano, la actitud de abandono, de dejadez, es lo que hace que en un momento determinado busquemos algo y nos demos cuenta que ya no lo tenemos, que lo hemos perdido. Que lo hemos perdido. Y eso es algo que vamos a sufrir de una manera personal. Y las pérdidas primero golpean de una manera personal y después la trascendencia de las pérdidas. Por eso la palabra de Dios, fíjese, hablando de lo que es la trascendencia, de la bendición, de guardar y afirmar todas las cosas hermosas de Dios, dice, el que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre sensato que edificó su casa sobre la roca, cavó y ahondó buscando el fundamento sólido. Y dice que los vientos soplaron, vino la tormenta, las aguas dieron con ímpetu, pero esa casa no se movió. ¿Por qué? Porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero hay cosas, hermanos, que no le estamos dando la importancia, que somos indiferentes, a veces pues no somos responsables, escatimamos esfuerzo, escatimamos trabajo, escatimamos cosas importantes que tienen que ver con la estabilidad de nuestra familia, nuestro hogar, nuestros hijos. Dice, no así el hombre que oyó y no hizo, que edificó su casa sobre la arena. La Biblia dice que la lluvia cae sobre los justos e injustos. El hombre justo también va a ser puesto a prueba. El hombre justo también va a pasar por tormenta. El hombre justo también va a tener batalla. Pero no es lo mismo estar fundamentado en un fundamento que se desvanece, que se rompe. Dice que cuando este hombre insensato edificó su casa sobre la arena, vino también la tormenta, cayó la lluvia y esa casa cayó. Y dice literalmente la palabra que grande fue su ruina. Y esta es la triste realidad de muchos que no piensan con rectitud, con orden, con prudencia, sino que se apresuran, van alocadamente. Dice los proverbios también que el hombre diligente, los pensamientos del hombre diligente ciertamente tienden a la abundancia, pero el que se apresura alocadamente va a la pobreza. Y es importante reconocer el valor de las cosas perdidas para accionarnos para la recuperación. Nadie va a recuperar nada que haya perdido si cae en el olvido y en la ignorancia. Y muchas veces estamos perdiendo cosas importantes que pertenecen al establecimiento de nuestras vidas espirituales en el reino de Dios. La indiferencia, el conformismo se apodera de nosotros y estamos perdiendo la fe, estamos perdiendo la esperanza y estamos perdiendo el amor. Y un cristiano que pierde esto está perdiendo los pilares fundamentales de nuestra vida espiritual. ¿Cuán importante es? Mire, dice en 1 Samuel, en el capítulo 30, no hace falta que lo lean, en el versículo 3, David, entregado a la guerra, dejó a toda su gente, a las mujeres y a los niños y a los ancianos,
lo dejó en Siclas, descuidó de poder también tener a alguien que pudiera defender sus hogares, su familia, sus hijos, sus hijas. Y un buen día, cuando regresaban de la guerra, pues dice que los amalecitas, Amalek, se había quemado todo el campamento y se había llevado a sus mujeres, sus hijos y sus hijas. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Cuenta la palabra del Señor que lloraron, dice, lloraron hasta que les faltó fuerzas para llorar. Qué pena, hermano, que tengamos que perder las cosas para valorar, para darle el valor que requiere. Qué pena que tengamos que perder la familia o que tengamos que perder otras cosas importantes para darnos cuenta del valor que tiene lo que hemos perdido. Dice que la situación se puso tan extraña porque siempre que hay cosas extrañas, lo que se suele hacer es echarnos las culpas unos a otros. Nadie reconoce su culpa, nadie reconoce su responsabilidad. Y el pueblo, o sea, los que estaban con David y quisieron apedrear a David, lo estaban culpando de esa desgracia, de esa pérdida. Entonces dice que David consultó al Señor. Entonces le preguntó: Señor, ¿iré detrás de estos merodeadores? ¿Los alcanzaré? Y el Señor le dice: sí, ves, porque los alcanzarás. Entonces, digo esto, fíjese lo que dice en 1 Samuel 33. Dice: vino David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Hermano, no hace falta que tengamos un Amalek como el pueblo de Israel tenía en su tiempo. Dice que estaría en guerra de generación en generación. Nosotros también tenemos nuestro Amalek aquí. Y ese Amalek es el que quiere llevarse cautivo a tus hijos. Es el que quiere llevarse cautivo a tu familia. Y ese Amalek, o ese diablo, ese Satanás, trabaja con mucha astucia. Y hoy en día la forma que el diablo tiene de llevar cautivos y llevar a las familias a la ruina. Mire, internet, hermano, si no se sabe usar, si no se controla, pues termina controlando a la gente. ¿Cuánta gente está cayendo en la adicción? Redes sociales, en situaciones extrañas, donde empiezan relaciones a través de chateos y matrimonios que se sienten afectados porque la esposa, en un momento de locura, empezó a hablar con un desconocido y le dijo palabras que ella quería oír hace tiempo, que no oía nunca últimamente de su marido. Y bueno, hasta que hubo ahí un problema serio, y después viene ahí las crisis matrimoniales y las peticiones de divorcio, o los niños que se quedan ahí enganchados detrás de estas personas que están buscando satisfacer pues sus deseos corruptos, inicuos, de mentes enfermas, gente perversa, que engatusan a jovencitas y a niños para entrar ahí en unas comedias extrañas y sucias. Y no nos damos cuenta, pero Amalek se está llevando cautivo a nuestra gente a través del alcohol, a través de la droga, a través del juego, a través de un montón de cosas que en este siglo XXI estamos viendo todo el destrozo. Y hermano, si nos paramos a meditar, los llantos de David y de sus valientes tendrían que ser más fuertes en nuestra alma, porque lo que estamos viviendo es mucho más desastroso y mucho más destructivo. Porque antes estaban viendo con claridad el enemigo, pero hoy en día la gente está tan ciega que no ve
a su Amalek, pero sí está sufriendo la ruina en sus familias. Y esto está ocurriendo por todos los rincones de la tierra. Jovencitos cautivos de la marihuana, de la heroína, de las drogas de diseño, cautivos del alcohol, cautivos de los juegos, de videojuegos, cautivos de un montón de cosas que detrás traen una influencia diabólica y destructiva. Pero ahí estamos, la iglesia, en un dormitar sin valorar, sin darnos cuenta del peligro. Mire, mi hermano, cuando por días, ayer mismo dieron una escena de un bombardeo en Alepo, que esta ciudad está siendo destruida, bombardeada por los mismos asirios y están matando a sus propios, a su propia gente. Esa criatura, ese niño, ese inocente, ¿lo vieron ustedes? Montado en esa ambulancia, ahí sin decir ni palabra, chorreando de sangre, lleno de polvo, porque lo habían recogido de los escombros, pues llevaron a mar. Y dice que después trajeron a uno de sus hermanitos y murió ahí mismo. El desastre que está viendo. Y a veces nos preguntamos qué es lo que está pasando. Hermano, todo esto es pura ruina. ¿Y sabe por qué? Porque Amalek, el diablo, se está moviendo a sus anchas, manifestando por toda su rabia contra las almas. Por eso, hermanos, que nunca podemos perder lo que es el enfoque principal del interés de Dios. Dios lo que busca es la salvación de nuestras almas, y Él ha venido a rescatarnos, a buscarnos todo lo que se había perdido. Y qué bueno que usted y yo tengamos esa misma actitud. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que tener esa misma actitud. No vamos a dar por perdido nada. No vamos a estarnos quietos. No vamos a ser indiferentes. No vamos a ser conformistas. Vamos a plantarnos. Vamos a proponernos en nuestro corazón recuperar lo que hemos perdido. Recuperar el anhelo, la pasión de predicar la palabra, de poder recuperar el deseo de la manifestación de la gloria de Dios, recuperar los dones que hemos perdido, el don de discernimiento de espíritu, el don de ciencia, el don de palabra, el don de sanidad, el don de milagro, para que la iglesia se mueva bajo el don de Dios, no para perder, sino para recuperar lo que el diablo nos ha robado. Número 2, para meternos en una actitud de recuperación de lo que hemos perdido. Reconocer nuestros errores. Reconocer que estamos distraídos. Reconocer que estamos dormidos frente a la gran necesidad de la salvación de las almas. David dice en el Salmo 51 también, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. La única manera de salir del pozo de ser una persona inútil a la realidad de la necesidad de la salvación de las almas es buscar la estabilidad, la firmeza y la seguridad de nuestra salvación y pedirle al Señor que ese espíritu noble nos sustente. Me gusta lo que David también dice en el Salmo 51, dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y qué bueno pedirle al Señor cosas como esta: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hay una urgencia
de posicionarnos en una condición de triunfo y victoria. No para dar por perdido lo que hemos perdido, sino para recuperar lo que hemos perdido. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Acciones sabias, inteligentes, que nos posiciona para poder entrar en una proyección de recuperación de las cosas perdidas. Estamos hablando de hacer un inventario. Seguro que el Espíritu Santo te está ayudando. Todos nosotros, en un momento determinado, podemos haber perdido cosas importantes, una trascendencia importante. Pablo dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de pecado echa a perder nuestras vidas, pero un poco de sabiduría nos libra de la maldición del pecado. Dios quiere que obremos con sabiduría. Por eso nos pongamos en posición de buscar las cosas que hemos perdido. ¿Has perdido el anhelo? Busca el anhelo. ¿Has perdido el conocimiento de la realidad de las cosas eternas? Búscalo con todo tu corazón. ¿Has perdido el deseo de servir a Dios con todas tus fuerzas? Búscalo porque lo vas a recuperar. ¿Has perdido la pasión por las almas? ¿Ya no hay compasión en tu corazón por ellas? Búscalo porque lo vas a recuperar. ¿Has perdido el ánimo? ¿Has perdido el deseo? Búscalo porque hoy es una mañana de recuperar lo que hemos perdido. Número 3, para entrar en una proyección de recuperación, tenemos que experimentar un verdadero arrepentimiento de nuestros descuidos y de nuestros errores. En el libro de Apocalipsis, como he mencionado antes, en el capítulo 2, en ese enseñanza para la iglesia de Éfeso, verso 5, dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Y eso es una responsabilidad personal. Nadie va a poder hacer la reflexión ajustada, debida y adecuada para nuestras vidas, para encontrarnos dentro de una posición equilibrada, de entender realmente lo que nos beneficia o nos perjudica, si no hay un verdadero arrepentimiento. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hay cosas, hermanos, que están ahí frente a la realidad de recuperar la estabilidad, la firmeza, el poder, la gloria de Dios, o que perdamos las cosas para siempre, o quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. A veces, hermano, yo no sé cómo queremos interpretar, cómo queremos entender la Biblia, pero hermano, no se necesita ser un erudito, no se necesita ser un teólogo muy entendido para darnos cuenta de esta realidad. Y lo que Dios nos está pidiendo, porque Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros, Él quiere sacarnos de esa posición de miseria, de engaño, y poner en una posición de estabilidad, firmeza y seguridad. Pero tenemos que entender que en nuestro corazón se tiene que remover algo especial. Antes he dicho y repito, y no me cansaré de repetir, que según nuestra actitud, así vamos a recuperar o vamos a perder para siempre las cosas que hemos perdido.
Y la actitud de un verdadero arrepentimiento es lo que nos pone en una posición adecuada. Recuérdate, el corazón contrito y humillado es lo que no desprecia el Señor. Pero cuando estamos en la soberbia, cuando estamos en la altivez, dice la palabra que Dios da gracia al humilde y mira de lejos al altivo. Dios resiste a los soberbios. Y hermanos, tenemos que darnos cuenta que muchas veces estamos actuando de una forma equivocada. Nuestras actitudes son completamente contrarias a la voluntad de Dios. Y más que acercarnos para recuperar lo que hemos perdido, lo que estamos haciendo es provocar mayores pérdidas, para traer mayor desastre, para traer mayores ruinas. Dios sabe que no estamos exagerando. Vivimos en un mundo donde día tras día, por los afanes, por los negocios sucios y cantidad de cosas tenebrosas que hay en el mundo que se mueven, gente está siendo arruinada, gente está siendo enriquecida de una manera sucia, egoísta. Pero la palabra de Dios dice que no nos engañemos. Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembra, eso mismo recogerá. A usted y a mí no nos interesa una bendición momentánea que nos puede dar la satisfacción de tener dinero, una buena casa, un buen coche. A usted y a mí lo que nos interesa realmente es tener la seguridad de la salvación de nuestras almas, porque todo esto pasará y nuestras almas se encontrarán con una realidad. Y Jesús mismo dijo: no temáis los que puedan matar el cuerpo. Porque parece ser que todos nosotros lo resumimos a estos 4 días, 70, 80 años aquí en la tierra. Sino el que tiene poder para echar vuestras almas en el infierno. ¿Cuántos saben aquí que las almas son inmortales? ¿Lo saben? El alma no va a morir nunca. El alma o va a estar ocupando un lugar de privilegio en la gloria de Dios, en las moradas celestiales del Señor, o va a estar ocupando un lugar de tormento eternamente y para siempre en el lago de fuego y de azufre. Hermano, esto es lo que Dios quiere que usted entienda. Porque hay alguien muy empeñado en que todos queremos saber mucho del cielo, nadie quiere saber nada del infierno. Pero que realmente, para que usted entienda con claridad el valor del cielo, primero tiene que entender lo horrible que es el infierno. Y sabe una cosa, hermano, en esta travesía, en este tiempo de examen, este tiempo de prueba, es donde se va a determinar dónde va su alma. Por eso que entre lo peor de nuestras pérdidas, lo peor es la pérdida de nuestra alma. Que nuestra alma esté perdida. Amén. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. A veces hablamos del arrepentimiento y pensamos que es algo que a lo mejor Dios tiene que provocar en nosotros. Y si Dios no lo provoca, pues el arrepentimiento tiene que fluir en nuestros corazones por un reconocimiento real de que estamos haciendo las cosas mal hechas. Si no hay un reconocimiento real de que estamos haciendo las cosas mal hechas, no va a fluir el arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no entraremos en la condición de humillación. Y si no hay humillación, Dios no puede levantar
al que no se humilla, pero sí humillará al que se enaltece. Necesitamos entender estos conceptos. Son 100% bíblicos, están escritos en la palabra del Señor y nadie escapará de la verdad de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Número 4, activar la acción de recuperación. Escuche una cosa. En primer lugar, no le eche la culpa a nadie de lo que ha perdido. En segundo lugar, no espere que nadie busque lo que usted ha perdido. Acciones. Hemos leído la parábola de la moneda perdida, del dracma perdido. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas? Bueno, esto tiene un contexto y se habla históricamente que las mujeres tenían como una dote, que ponían las monedas en un pañuelo y esto servía para cuando se quedaban viudas, pues para poder tener un tiempo de sustento, y después tenía también una serie de ritualismos también, pero en realidad tampoco es que tuviera mucho valor el dracma, porque estaba considerado como un denario y era como el salario de un solo día. Pero la enseñanza no está tanto en el valor, sino más bien en la atención que tenemos por las cosas que son nuestras. Entonces dice, ¿o qué mujer teniendo 10 dracmas pierde una dracma? Dice, no enciende la lámpara. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué es la palabra de Dios? La lámpara para nuestro pie, la lumbrera para nuestro camino. ¿Has perdido algo? Entra a la acción. Deja que la palabra de Dios te alumbre. Amén. Pero ¿quién es el que tiene que encender la lámpara? Nosotros. Enciende la lámpara y barre la casa. Creo que la presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes es la escoba. Y no voy a utilizar una frase inadecuada, pero sí quiero que ustedes me entiendan. No es que quiero la escoba mágica. No me haga doctrina de esto. El Espíritu Santo nos ayuda en todo y nos guía a toda verdad. Si alguien puede ayudarnos a encontrar lo que hemos perdido, eso es el Espíritu Santo. No busque a su vecina ni a su amiga. Después veremos por la palabra que a su vecina y a su amiga la tiene que llamar para alegrarse con lo que ha recuperado, con la ayuda del Señor. La palabra y el Espíritu Santo. Dice, y busca con diligencia, busca con cuidado, con agilidad, con prontitud, hasta encontrarla. Y esta palabra, esta frase, hasta encontrarla, quiere decir, hermano, que no tenemos que dejar de buscar lo que hemos perdido hasta que lo encontramos. Y por eso le he dicho que mientras Dios nos habla en esta mañana, que usted haga un inventario. ¿Cuántos aquí han perdido algo? Todos hemos perdido algo. Y si analizamos detenidamente, en el contexto espiritual, todos tendríamos que levantar la mano. Pide al Espíritu Santo que le ayude a hacer ese inventario. Y se dará cuenta que ha perdido cosas importantes. Y que si no recuperamos, lo peor es que tiene una trascendencia. A veces los descuidos, los errores que no son corregidos y que no entramos en una responsabilidad de recuperar lo perdido, deja unas secuelas
para seguir perdiendo cosas importantes. ¿Me están entendiendo? Y número 5, alégrese y agradezca a Dios por las cosas recuperadas. Cuando le tengo que decir una cosa así por encima, cuando meditaba en esta palabra y cuando el Señor me hizo sentir lo del inventario de las cosas perdidas, me trajo a la mente algo que yo perdí y me dolió mucho. Me dolió mucho. Y estuve afectado años con esa pérdida. Sí. Y fíjese, hermano, yo lo había recuperado y lo estaba recuperando con intereses y yo no me estaba dando cuenta. Y el Señor me hizo sentir. Cuando estaba leyendo precisamente la historia de David, cuando consultó al Señor y le dijo, iremos detrás de estos merodeadores, esos que merodean, hablando de los amalecitas, y el Señor le dijo, ir detrás de ellos porque los alcanzaréis y recuperaréis todo lo vuestro. Pero ¿sabe una cosa? Cuando usted lee la historia, dice que recuperaron todo lo suyo y no faltó nada. Sus mujeres, sus hijos, sus hijas y lo que se había llevado. Pero había un botín muy grande de estos ladrones que se lo quedaron. Dice que este botín sirvió para enriquecer a los 400 que subieron para guerrear. Y aún a los 200 que se quedaron en el vado sin poder, se quedaron sin fuerzas para continuar. También hubo botín para ellos. Pero no solamente para ellos, dice que también para todos los ancianos de distintas ciudades, también se repartió del botín. Vete, porque vas a recuperar lo que has perdido y lo vas a recuperar multiplicado. Amén. Grupo de alabanza, por favor.